Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan de nuevo. Hoy vamos a continuar con el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y nos habíamos quedado en el versículo 14, donde dice que Jesús acababa de alimentar a los 5,000. Y esto nada más habíamos contado a los varones, no habíamos contado ni a las mujeres ni a los niños. Los alimentó con 5 panes y 2 pececillos. Bueno, en el versículo 14 dice, capítulo 6 de San Juan, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó, no hay duda que este es el profeta que estábamos esperando. Entonces, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey por la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Yo me puse a pensar, ¿por qué hacerlo rey por la fuerza? Pues acuérdense que él hacía milagros, hacía señales, prodigios y ahora hasta les daba de comer. Pues ¿quién no quiere un líder así, verdad? Entonces ellos querían hacerlo rey por la fuerza y Jesús dice, vámonos de aquí. Pero para entender esto mejor, nos vamos a la referencia en Mateo 14 que habla de la misma historia, de acuerdo a Mateo. Dice, a continuación Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él al otro lado del lago. Y él dijo, voy a despedir a la gente. Entonces Jesús manda a sus discípulos a irse al otro lado del mar y él dice, yo voy a despedir a la gente, ustedes váyanse. Y después de ahí subió al monte para orar a solas. Yo me quedé pensando, ¿por qué Jesús le dice, váyanse yendo ustedes, yo aquí me quedo? Acuérdense que esa multitud quería hacer que Jesús fuera su rey a fuerzas. Entonces Jesús dice, yo no quiero que ellos, sus discípulos, escuchen esto porque les va a agradar la idea. Y luego van a venir a decir, oye, ¿por qué no le haces caso a la gente? Necesitamos un rey. Tú sabes cómo es el rey Herodes el Grande. Él y el imperio romano están así. Él está vendido. Nos oprimen. Deberías de hacerle caso a la gente. Entonces, para evitarse toda esa presión de los discípulos, dice, váyanse ustedes, súbanse a la barca. Yo aquí me despido de la gente, voy a subir a orar al monte. Mucha de esta gente creía que Jesús había llegado a suplir sus necesidades, a sanar a los enfermos, a hacer señales, aún a darles de comer. ¿Y a quién no le gusta recibir todo lo que tu cuerpo, todo lo que esta naturaleza te pide? Claro, yo votaría por Jesús para ser nuestro próximo rey o nuestro próximo presidente. Eso iba a ser una tentación grande también para los discípulos. Si yo fuera discípulo, yo pensaría, híjole, Jesús es mi súper amigo y si él se hace el rey, pues a mí a lo mejor me va a dar hueso, me va a dar una posición en su gobierno, en su reinado y a lo mejor mi familia ya no va a pagar impuestos, a lo mejor me va a convenir. Entonces, como discípulo, yo creo que Jesús les quería evitar esa tentación de encontrar el lugar rápido para que Jesús tuviera un lugar prominente delante de toda Judea con los judíos, porque Jesús vino a ser el rey de los judíos, pero no a la manera en que ellos pensaban. Jesús viene a suplir tus necesidades, pero no como tú crees. La palabra de Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, tus necesidades de salud, material, vendrán por añadidura, pero ese no es nuestro enfoque y no era el enfoque de Jesús. ¿Cuál era el enfoque de Jesús? Este era el enfoque de Jesús. Ustedes váyanse por allá, yo tengo que subir con mi Padre, yo tengo que orar. Y cuando tú te sientas que hay una tentación, o vamos a decirle una puerta abierta, creo que Dios me está abriendo este trabajo, creo que Dios me está abriendo este ministerio, mejor ponte a orar. Porque a lo mejor no es una puerta abierta de parte de Dios, a lo mejor es una tentación que quieres, donde tú vas a poder recibir aquello que tú anhelas, pero de la manera fácil o de la manera que no está de acuerdo a Dios. Por eso hay que orar como Jesús lo hizo. Jesús se apartaba muchas veces a orar, estar él solo con su Padre, porque de ahí viene la obediencia. Del tiempo en que tú pases con Jesús es lo que te va a fortalecer para obedecer a Dios.
continuemos con el versículo 23 y decía, y todavía seguía solo ahí en la montaña orando, ya se estaba haciendo de noche, mientras la barca todavía está queriendo avanzar, como Jesús les dijo, al otro lado, cerca de Capernaum. Pero estaban como que atorados porque empezó a haber un viento fuerte, las olas empezaron a subir y mientras remaban más los hacía la marea hacia el lado contrario, entonces estaban teniendo problemas de llegar. Y Jesús lo sabía, así es que Jesús empezó a caminar sobre el agua hacia donde ellos estaban. Y cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba, junto a ellos se asustaron. Pensaron que era un espíritu, un fantasma. ¡Ay, quién es este! Sí, entonces ellos estaban así como que, ¡ah! ¿Quién es este? Y ahí a Pedro dice, Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. O sea, aquí estoy, soy yo, tranquilos. Pero Pedro, no sé si ustedes conozcan a Pedro, Pedro le gusta hablar mucho y Pedro es donde quiera y anda queriendo estar en primer lugar. Le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine hacia ti sobre el agua. Solo a Pedro se le hubiera imaginado esto, ¿verdad? A ver, Jesús, si eres tú, a ver, dime que yo vaya. Y Jesús le dijo, pues ven. Y ahí va Pedro, ¿verdad? Se sale de la barca y empieza a caminar hacia donde está Jesús. Pero después de un ratito, Pedro empieza a voltear a la izquierda, a la derecha, empieza a ver que las olas están muy altas, empieza a ver, el agua le empieza a golpear la cara, empieza a ver los problemas de la vida, empieza a sentir el dolor de las relaciones rotas en su hogar, empieza a ver la rebelión de sus hijos, empieza a ver que el trabajo que él quería no se le está dando, que el ministerio que él buscaba tampoco. Prende todo el día la televisión, está viendo malas noticias y es como él empieza a ver todos los problemas y se empieza a hundir. Pedro, el que empezó en fe en el Señor Jesucristo, empieza a hundirse. ¿Y saben qué? Jesús le dice, Jesús, le dijo, Señor, ayúdame que me estoy hundiendo. Entonces Jesús le tendió enseguida la mano y lo sujetó. ¿Y saben qué le dijo? Si yo hubiera sido Jesús, yo le hubiera dicho, Pedro, tranquilo, todo va a estar bien, tranquilo. Y lo voy a empezar a sobar y decirle, estoy muy orgulloso de ti, Pedro, porque me creíste. Mira cuánto caminaste y casi llegabas hasta donde yo estaba. Muy bien, Pedro. Toda esta bola de incrédulos que se quedó aquí deben de aprender de ti, Pedro. Yo le hubiera echado un rollo a Pedro, lo hubiera hecho sentirse bien delante de los demás. ¿Por qué? Ese fue un paso de fe muy grande. Pero ¿saben qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, qué débil es tu fe, Pedro. ¿Por qué dudaste? Jesús lo agarra, le ayuda a subirse a la barca y le da una regañada. Qué débil es tu fe, Pedro. ¿Por qué dudaste? Y yo me imagino que Pedro se había sentido súper mal, así como que, oye, pero es que esta bola de discípulos ni siquiera salió de la barca. Yo sí salí. Yo te dije, si eres tú, el Señor Jesús, déjame, di la palabra. Mira todo lo que caminé. Me estás regañando por los 3 pasitos que no di, pero ¿viste los 5 pasos que sí di? ¿Por qué me regañas? Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Muchas veces tú y yo empezamos esta carrera de la fe con muchas ganas y ahí vamos, pero después empezamos a ver los problemas que se nos echan encima, después empezamos a ver que no era tan fácil, que este matrimonio no es tan fácil como yo esperaba, que criar hijos no es tan fácil como yo esperaba, pues soy cristiana, debe de salirme todo bien, que Dios no está conmigo, y empiezo a dudar, empiezo a tener fe. Y queremos que Jesús venga y nos dé un abrazo, yo estoy contigo, ánimo, tú puedes, todo va a estar bien. ¿Y sabes qué recibimos en vez de eso? Una santa regañada. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te faltó la fe? ¿Saben que Jesús no cometió ningún pecado? Y si Él te regaña hoy y te dice, ¿por qué tienes fe? ¿Por qué dudas?
es porque no deberíamos de dudar y no debemos de tener falta de fe, y que el Señor nos ayude. A veces queremos que alguien venga y nos apapache cuando lo que en realidad necesitamos es una sacudida y creerle a Él. Si Él ya te dijo avanza, si Él ya te dijo sal de la barca, si Él ya te dijo toma este paso de fe, no dudemos. Yo siempre le digo a mis hijos, a mis amigas, no es como tú empiezas este caminar, es como tú lo terminas. Eso es lo que va a valer. Vas a llegar hasta el final. El Señor encontrará fe a los últimos días en los que estamos viviendo. No tengas temor, no dudes, sigue creyendo hasta el final. Y bueno, cuando entraron a la barca, todos los que estaban ahí dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así es que la conclusión de esta historia es que realmente ya llegaron a conclusión los mismos discípulos, tú eres el Hijo de Dios. Y tú y yo tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios y vino para salvarnos y para volvernos a conectar con el Padre. Eso es lo principal, la salvación de nuestras almas. Y lo demás va a venir por añadidura. Eso vendrá. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por mandar a tu Hijo a salvarnos de la muerte eterna y volvernos a conectar contigo, que es lo más importante. Y aunque estemos en la barca o caminando sobre el mar, ayúdanos a no dudar. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe. Ayúdanos a seguir creyendo tu palabra y caminar sobre lo que tú ya dijiste. Ayúdanos a terminar esta buena carrera de la fe hasta el final, no dudando. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No dudes, sigue aumentando tu fe hasta el final. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.